doctor, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor, excelente. Contento de Vi que nos, compartir. vi que nos enviaste unas sentencias ahí a última hora. Sí, las envío ahorita en la mañana. Como yo sé que ustedes son hombres de lectura, ahorita el tema de la decisión ayer de la Corte Internacional de Justicia del referéndum Sí. consultivo y de esa medida perdón, esa medida cautelar que solicitó Guyana en atención a ese referéndum. Me pareció interesante en el tema internacional y sobre todo en la materia que nosotros vemos, teoría de Estado, la influencia de los organismos internacionales en la soberanía de los estados, ¿no? Algunos consideran que son como una camisa de fuerza, ¿no? En las decisiones, sobre todo cuando van dirigidas a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, fíjate, esa sentencia del 5 de marzo del año 2008 fue de la Corte Interamericana de Protección de los Derechos Humanos. Recordemos que para aquel entonces Venezuela formaba parte de este organismo internacional y allí se fijó un criterio, digamos, de la Corte para que ese reclamo que hacía tres jueces del contencioso administrativo de aquí en Venezuela que fueron destituidos por razones netamente laborales, refiere allí la sentencia, errónea aplicación de la norma en una decisión, conllevó a que estos jueces fuesen destituidos. Estos jueces de la Corte Contencioso Administrativo de Caracas, no del Tribunal Supremo, de la Corte Contenciosa, acudieron a la Corte Interamericana para que se les salvaguardara principalmente el derecho a acceder al sistema de justicia y, por supuesto, garantizarles el derecho al trabajo, derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, en el Pacto de San José de Costa Rica, que refiere allí de los derechos fundamentales. Esa decisión de la Corte causó un impacto fundamental y por eso les recomiendo que la lean, porque inició esa mecha, encendió, mejor dicho, esa mecha que conllevó posteriormente a que Venezuela, entre otras consideraciones de carácter político, técnico, por supuesto, o no sé si fue la justificación ideal, idónea para que Venezuela se separara de la OEA, el TCJ en esa sentencia del magistrado. Allí la cité, no recuerdo ahorita el nombre del magistrado, ya te voy a decir. La Sala Constitucional Arcadio Delgado Rosales, expediente 08-1572. Allí está citada. Refiere que tal situación constituye una injerencia de los organismos internacionales en las decisiones soberanas, en especial de un poder público tan importante en un Estado como es el Poder Judicial. Esa circunstancia casuística allí, esa situación conllevó a que Venezuela iniciara el proceso de denunciar el tratado que había suscrito con la Organización de Estados Americanos y posteriormente la separación de este organismo multilateral. Entonces, ¿por qué traía a colación? Les pido, no es una actividad de clase, pero va a ser importante para ustedes el análisis, el criterio que fija allí este magistrado y por supuesto hay otros magistrados que salvan el voto en esa decisión que también fija un criterio interesante de la importancia de los tratados y acuerdos internacionales en materia, bueno, en este caso en especial de los derechos humanos, pero sí considero importante reflexionar sobre esa decisión de la Corte Interamericana y posteriormente con autoridad, porque no hay otra cosa para referirla, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que se aparta de la decisión de la Corte Interamericana. Ocurre muy parecido aquí, doctor Fred. Me puse a revisar las preguntas del referéndum mañana, que tiene un gran impacto en la sociedad, sobre todo el tema publicitario, diría yo, ¿no? Y por supuesto, el tema de nacionalismo, el tema de conciencia social, son varios aspectos que toca allí ese referéndum. Y sobre todo por el momento político, ¿no? Veníamos ahorita de una consulta, o mejor dicho, de unas elecciones primarias donde se convocó al pueblo electoral en Venezuela para la elección de un candidato único
para las elecciones presidenciales del próximo año. Entonces había un momento político álgido allí, un momento interesante y resulta este referendo el día de mañana. Entonces, adicionalmente, en ese interín, y yo diría que eh, a ver, como metida allí en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, y eso pues habría que revisar la pregunta número 3, doctor. Cuando hacen el interrogatorio a la comunidad, a nosotros, que son los electores, a fin de cuentas, que nos invitan a desconocer sobre las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en lo que refiere netamente a las decisiones del conflicto de la Guyana, Esequiba y Venezuela. A mi criterio, todo referendo consultivo es importante. La trascendencia es la consulta popular, la consulta al ciudadano y, por supuesto, contar con el apoyo del elector a través del sufragio, ¿sí? Cualquier decisión que se tome desde el punto de vista gubernamental. Pero ya esa pregunta, como fue redactada, en mi opinión, acuérdate que estamos aquí en lo académico y en lo académico podemos hacer criterios, juzgar inclusive bajo un principio que es la fundamentar ese criterio. Yo creo que eso trastoca allí el formalismo jurídico que yo les mandé a ustedes investigar de Halkensen. Hay que recordar que hay un tratado suscrito por Venezuela, la Convención de Ginebra, y también hay un tratado que regula los acuerdos internacionales, que es el Tratado de Viena y los protocolos que allí se desarrollan luego del Tratado de Viena de 1969, 1968. Entonces, resulta interesante porque para nosotros desconocer un organismo internacional que nosotros formamos parte desde el 45, que es la Organización de las Naciones Unidas, y esa Corte Internacional forma parte de este organismo multilateral, eh, es preciso señalar, doctor Fred, que tal consulta o tal pregunta como está redactada, a mi criterio, de alguna u otra manera es como una zancadilla allí o como una fisura que se crea más bien del principio de legalidad. Los tratados y acuerdos internacionales no pueden desconocerse por una voluntad partidista, circunstancial, sino que tiene que ser evaluada y por supuesto las autoridades a las cuales usted y yo hemos delegado esa facultad con autoridad, como hizo esa sentencia que yo le acabo de hacer mención, por eso se las envié, desconocerla, desde el punto de vista de la autoridad, no de nosotros, porque eso nos remite entonces al artículo 350 de la Constitución Nacional, que es la desobediencia, ¿sí? La Sí. desobediencia frente a la autoridad, frente a una autoridad legítimamente constituida y por supuesto frente a una legislación de las cuales no estemos de acuerdo. Entonces, eso es lo único que yo cuestionaría desde el punto de vista personal. Si no estamos de acuerdo con la decisión de la Corte Internacional de Justicia, es la autoridad que debe pronunciarse al respecto, no a través de una consulta popular, porque adicionalmente desconocemos cuál va a ser la decisión. Sí, sería como una suerte de pitonizo de pensar cuál va a ser la decisión a futuro. Mi opinión, mi opinión. Y luego Que la escucho los opinión otros. fuese favorable también. Claro, ahora eso uno. Y dos, Esperable. cuando nosotros revisamos ese acuerdo que se firmó en el 66 con respecto al sometimiento del Acuerdo de Ginebra, allí se acordó formar un comité, por decirlo de alguna manera, mixto entre la autoridad venezolana, el gobierno venezolano y el gobierno de Guyana, que 3, 4 meses después consiguió la independencia del gobierno británico. Pero fíjate, leí, me pude instruir sobre este tema, que más de 16 veces se reunieron estas comisiones mixtas y resultados negativos, no avanzaron en las conversaciones. Sin embargo, esa convención o ese acuerdo remitía al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas
para la resolución pacífica, o mejor dicho, para el sometimiento de ese conflicto a las fórmulas alternativas de resolución de los conflictos. Hablamos del arbitraje, hablamos del diálogo, por supuesto, hablamos de la intervención de un tercero amigo que pudiera llevar a un consenso a la resolución de este conflicto. Pero allí, adicionalmente, se refiere el artículo 36 de la Carta de las Naciones Unidas que en caso de no llegarse a un acuerdo entre las partes a través de esa comisión mixta, pudiera someterse a la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Y es allí la cuestión de interpretación. El Estado venezolano, que yo comparto esa idea, no podemos someternos a una decisión internacional sin previamente, de manera expresa, no dejarla allí a ambigüedades, expresamente aceptarla. Porque cuando usted lee el artículo 36, doctor, si usted quiere, ábrelo allí en la Carta de las Naciones Unidas. O yo lo voy a leer rápidamente, doctor, con el permiso Señor. suyo. Artículo 36 de la Carta de las Naciones Unidas, el parágrafo, el numeral tercero, fíjate lo que dice. Al hacer recomendaciones del acuerdo, este artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia de conformidad de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte. Entonces, fíjate que allí esa preguntita nos genera, digamos, la duda sobre la importancia jurídica que tenga el rechazo del pueblo venezolano mañana en ese referéndum consultivo al negarse a aceptar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Porque del sentido, a mi interpretación, el espíritu, propósito y razón del legislador en esa carta de las Naciones Unidas era el sometimiento en el caso de que no se llegara a una resolución. Imagínate, estamos hablando del 66, doctor, al 2013, al 2023, casi 60 años, o más de 60 años, a la resolución pacífica, por supuesto, del órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. Pero resulta importante también resaltar, doctor, que cualquier sometimiento que se haga bajo la obediencia de una decisión y bajo el acatamiento, más bien que se acate la decisión de un organismo internacional de carácter jurisdiccional, debe el Estado en conflicto expresamente referirlo. No es una cuestión de interpretación de un artículo sobre todo lo que allí está en conflicto. Estamos hablando de un espacio geográfico que históricamente... en esta semana, doctor, alguien me mandó un mensaje y me dice, no los quieren robar. La historia no se puede robar, mi opinión. La historia se puede manipular, pero no robar. Usted puede manipular la historia a su conveniencia, con cualquier argumento, con cualquier teoría, citando un autor, pero robarla no. La historia está allí. Entonces, históricamente es algo que pertenece a Venezuela, a nuestro espacio geográfico, y allí, cuando yo le mandaba a analizar el tema de Israel y Palestina, ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento, y ahorita en clases cuando veamos y les pregunte a usted, doctor, de algo que hemos hablado sobre el Estado, ¿existirá entonces el Estado? Y uno de los elementos o de los subelementos, más bien, importantes para la existencia del Estado es ese sentimiento nacionalista, es esa ideología sembrada desde nosotros que éramos niños, a través de un proceso ideológico, un proceso de formación, de culturización educativo, no solamente en las escuelas, sino en nuestros hogares. Eh, por supuesto, a través de materias tan importantes como la historia venezolana. Cuando nosotros veíamos, perdón, la historia de Venezuela,
a lo mejor no acordemos, pero sabemos nosotros que ese espacio geográfico correspondió a Venezuela o corresponde a Venezuela desde la Capitanía General, desde Correcto. 1700, desde 1700 y algo. Entonces, este tema de la interpretación de las normas y el referéndum, pues yo quería dar mi opinión porque tiene interés en lo que nosotros vemos. Mira, fíjate, y después te voy a dar el derecho a palabra, doctor. Esta semana vi una noticia del ministro de, creo que es el ministro de Cultura en Paraguay. Suscribió un Ujú. acuerdo con un estado inexistente, Estados Sí, Unidos, por aquí lo noté, sí, 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 no, tiene un Kailasa, nombre rarísimo, sí, Estados Unidos de Kailasa. Bueno, sí, este gurú hindú dice tener más de 2.000 millones a nivel mundial, ¿no? O sea, es un estado imaginario, eh, y de allí hay una teoría que nos refiere Robert Carneiro sobre la sociedad imaginaria. Bueno, este gurú hindú en su mente formó un estado con más de 2.000 millones. Ha participado en conferencias en las Naciones Unidas, y fíjate lo que hizo esta semana: suscribir un acuerdo de apoyo institucional con un representante del gobierno paraguayo que conllevó a su destitución. En esa primera actividad hablamos de los elementos del Estado: territorio, poder y geografía, perdón, y pueblo. Pero hablamos de los subelementos, y esos subelementos tenían que ver con el ordenamiento jurídico y el reconocimiento que haga un Estado sobre la existencia del otro. Este gurú hindú dice que su territorio o su Estado se formó en una isla ecuatoriana, cosa que el presidente de Ecuador negó, que no, evidentemente no existe un estado anexo al espacio geográfico del Ecuador, pero lo que sí sorprende es la habilidad, porque no estamos hablando de una transacción que usted y yo hagamos, de su carro o de su casa, doctor, con todo respeto, sino estamos hablando de compromisos internacionales que, como lo dije, comprometen a una institución, a un gobierno, con un Estado que solamente existe en la mente de esta persona. Entonces, lo que es la importancia de estas teorías, ¿no? Que tratan de explicar sobre la existencia del Estado. Este autor que yo le hice mención hace un momento, Robert Carneiro, me interesó mucho la teoría de encapsulamiento, perdón, teoría del encapsulamiento. Nosotros en la primera clase hablábamos sobre la teoría de Max Weber, sobre la violencia legítima. Y sí, decíamos que la formación del Estado era importante, el uso de la fuerza, la imposición de la hegemonía de una autoridad frente a su pueblo para poder, como dice Robert Carnero, encapsularla. Y ese encapsulamiento deviene posteriormente el cumplimiento de ciertas obligaciones y nos lleva a la teoría de Rousseau sobre el contrato social. Pero este autor eh, critica este pacto social porque él refiere de que los pactos sociales, como todo acuerdo, eh, debe existir ciertas cláusulas que beneficien a ambas partes. Y adicionalmente, que esas cláusulas pues traigan beneficios recíprocos. Ahora, que estamos hablando del pacto social de Rousseau. Y Robert Carnero lo cuestiona y él dice, pero ¿qué pasa cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones? ¿Qué pasa cuando el Estado entonces no cumple con las obligaciones de satisfacer las necesidades? Hablamos del Estado de gobierno, ¿no? No el Estado abstracto, que nosotros tenemos esa idea de la existencia de un Estado, sino el Estado gobierno o el poder político más bien. ¿Qué pasa cuando no cumple con sus obligaciones? Entonces ese pacto social es inexistente, es írrito, eh, es leonino inclusive, porque beneficia a una sola de las partes y se convierte, según Robert Carnero, en un Estado
libertario. Inclusive habla él, doctor Frey, le invito a que lea sobre este tema, habla del bandido estacionario, de un Estado bandido estacionario. ¿Y qué significa esto? Fíjate, él explica la tesis de Robert Carnero de que las sociedades cuando se forman siempre se han instaurado, se han constituido bajo el dominio de un agente superior, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista desde el poderío físico o en la actualidad, como lo vemos, desde el punto de vista armamentístico. Es decir, quien tiene más hombres, quien tiene más armas, pues domina un grupo social, lo encapsula y allí de esa dominación pues viene la exigencia primero de los impuestos. Normalmente el 10%, refiere el autor allí, el pago de los impuestos de lo que usted produce, pues usted debe ayudar al poder del Estado, al poder político, para brindarle de manera recíproca seguridad a sus bienes, seguridad a su familia, una seguridad integral e íntegra más bien, y por supuesto salud, educación, entre otros aspectos que allí refieren de ese pacto social. Pero como dice él, ¿qué sucede entonces cuando no ocurre esto? Cuando no ocurre esta posibilidad de exigirle al Estado el cumplimiento de sus obligaciones cuando usted como particular ha cumplido la suya. Entonces se crea un tema de cuestionamientos, de crítica a la teoría del pacto social. Le escucho, doctor. Me puse a hablar mucho allí. Uy, sí, no, no, no. Mira, estás trayendo muchas buenas ideas, pero también muchos nuevos pensamientos, sin duda alguna. Sabes, Ujú, hablando de la sociedad imaginaria, por los años 60, ujú, un barco se ancló, si no estoy equivocado, en el Báltico, fuera de las zonas marítimas concretas, y formó un estado, inclusive emitieron pasaportes y imagínate. tenían realmente una estructura y funcionó como Estado Ujú, mientras existió los promotores de esa iniciativa. Y se hicieron muchas actividades derivadas de esa. Inclusive los ciudadanos firmaban y llevaban y celebraban contratos y tratados y de todo. ujú. O sea que esa sociedad imaginaria, por supuesto, cuando tú ves personajes como Elon Musk, hoy en día eso es fácil que se forme Con dinero. con dinero. Es que es así. Sí. Es que Bueno, es mira, así. mira, usted me dice que hoy traje ideas. Mira, esta que me pareció también interesante. Teoría de los tres componentes de la estratificación. Teoría de los tres componentes de la estratificación de Max Weber. Riqueza, prestigio y poder. Fíjate que Sí. la sociedad es impresionante que está, a ver cómo decirlo, eh, ideologizada o en su mente formada para alcanzar esto, riqueza, prestigio y poder. Usted hablaba de Helios Mux. Mira, con riqueza, prestigio y poder, se viene aquí al Zulia, hay un interés de la población del estado Zulia de independizarse. De hecho, un estado De toda la vida, independiente. sí. Bueno, mira, yo le voy a pedir aquí al ingeniero que no nos publique este tema, pero de hecho, en 1900, en 1899 a 1908, algo que recuerdo haber leído sobre eso, era un estado independiente por el lapso de 1 o 2 años. En aquel momento, imagínate, hace 100 años recientemente, no hace mucho, 100 años es cuando mucho será generación y media suya y mía, nada más. Bueno, imagínate que Elios Mus venga aquí al Zulia, créame que con dinero se forma una tropa institucionalizada allí, bien armada, con la conciencia del pueblo de separarse de lo que es la geografía venezolana, y se logra. Y adicionalmente, con este afán de desintegrar lo que algunos han llamado este socialismo del siglo XXI, de a nivel internacional, de desintegrarlo. Eso hay que reconocerlo, eso hay que decirlo desde el punto de vista académico. Eh, Poco a poco podría destruirse el Estado venezolano como lo conocemos. Así. Se va fraccionando, se va fraccionando. Mira,
¿Qué ocurrió con la ex Unión Soviética? ¿Cómo ese Estado geográficamente se fue desintegrando? Bueno, porque cada quien en su estado comenzó a tener ideas independentistas, comenzó a tener un apoyo internacional y adicionalmente pues habían recursos económicos. Y se acabó lo que conocíamos como, ¿cómo es? La ex Unión de Estados soviéticos. Y ahora conocemos un solo que es Rusia. Entonces, fíjate que la historia, por eso le decía hace un momento, la historia no se puede cambiar, puede manipularse, pero es difícil que se cambie. Entonces, quería dejarle hoy, doctor, estos conceptos que revisé para la clase de hoy, en especial Robert Carneiro, sobre esta teoría del encapsulamiento de la sociedad. Yo creo que de allí el Estado refiere que el Estado es algo imaginario, algo abstracto, que tiene, fíjate, recién data desde los siglos XVII, siglo XVIII, el Estado como lo conocemos, abstracto. Anteriormente el Estado era concreto porque era la figura del califa, del rey, del emperador, del Dios, una figura divina que se encargaba inclusive, dice él, sobre todo en los pueblos egipcios del faraón, había, y todavía existe, este tema de crear que el ser supremo es el emperador, en ese caso, la autoridad del pueblo egipcio, el faraón, y si nosotros no nos vamos muy lejitos allí de esa historia y la llevamos a la actualidad, ocurre mucho en Corea del Norte, doctor. Nosotros vemos cómo se lleva a la figura divina del enviado de Dios, el ser supremo, a quien allí ejerce la autoridad máxima, ¿no? Nosotros vemos inclusive temas, campaña, cuando este personaje llega a un acto público, la euforia que ocurre allí en ese escenario, pues raya inclusive, como algunos han dicho, en una actuación propia de una escena cinematográfica donde hay llanto, hay un aplauso allí desmedido. Entonces, esa idea, fíjate, aún la tenemos presente en la actualidad. Pero este estado que refiere Robert Carneiro sobre el siglo XVII, sobre el siglo XVIII, pues él refiere mucho sobre el pago de los impuestos, ¿no? Es más fácil institucionalizar el pago del impuesto a una figura imaginaria, el Estado, representado por un himno nacional, por un escudo, por una bandera, por los símbolos patrios, que a una figura personal como aquella, como dice él, bueno, ese emperador gordo, y no tengo nada en contra de ellos, porque nosotros somos de esa contextura, pero como él lo visualiza, de su mesa llena de alimentos, viviendo en palacios, las mejores mujeres del sitio, los mejores vehículos, si lo hablamos en la actualidad, la riqueza, la fortuna que viene de ese estado bandido, de arrebatarle sin cumplir con sus obligaciones con sus conciudadanos. Entonces, para este teórico, este autor, es más importante crear esa figura abstracta del Estado. Eso es para él el Estado. ¿Y cómo se origina el Estado? Insisto en esa teoría de encapsulamiento. Encapsular a una sociedad, establecerla allí. Y fíjate que parafraseando lo que él dice, se acerca mucho a la realidad. Proceso de colonización. Cuando llegaron los españoles aquí a América, ¿qué pretendían? ¿O qué pretendieron? Que nosotros formáramos parte de una colonización una colonia española, la Gran Colombia. El poderío militar se instituyó para que tres naciones formaran parte de una. Por supuesto, con conciencia, con conversaciones, a lo mejor, pero haciéndose sentir la autoridad máxima de aquel momento. Sí, es mi opinión respecto a eso. La historia, a lo mejor, si hubiese seguido esta idea de la Gran Colombia, pues nos hubiese mostrado si hubiese servido o no. Eh, Doctor, las evaluaciones ya para terminar, nos quedan 5 minutos. Mañana se las entrego a usted y al compañero. Hay tres actividades allí.
ya he revisado dos. Mañana voy a darles las notas es parte, bueno, de las formalidades, ¿no? De los requisitos que No, ustedes tienen que cumplir sí. para aprobar la Profesor, materia. una cosa Señor. bien curiosa, la última labor que nos puso a hacer sobre la comparación esta de Heller y Kelsen. Ujú, O sea, yo me permití lanzarme por la mitad del camino y buscar ujú, la Constitución a ver de qué mano la pegamos. Ahora, todo lo que tú estás diciendo, si se empieza a analizar nuestra Constitución y también los orígenes de la versión del 2000, que fue la última que salió, realmente son muy valederas, pero tiene que tener, la Constitución no solamente es texto, es sustento también, y también son realidades. O sea, una cosa tiene que ir agarrada a la mano de la otra, de alguna manera, para que efectivamente se logre el objetivo de la Constitución y lo que todos quieren. Y ujú. eso cuando me pusiste a revisar y analizar eso, bueno, es una larga lista de buenos propósitos, pero no veo que estemos cumpliendo, pues. Sí. De hecho, cuando nosotros iniciamos esta clase, doctor, no sé si usted me recuerda que yo le comentaba, para mí una de las teorías más importantes sobre la existencia del Estado era la de Hans Kelsen, sobre el Sí, ordenamiento jurídico. Hay otras teorías sociales, científicas. Marx habla del socialismo. Aquí tomaba sí, puntos sobre Marx y habla de la conciencia de clases, sobre la existencia del Estado. La conciencia de clases referida principalmente a cómo ayudo yo al Estado a través del pago de los impuestos. Mientras más tengo, pues más tengo que pagar. Otros hablan de la igualdad. eh, pero son diferentes tesis, pero todas, a mi parecer, doctor, se fundamentan en el formalismo jurídico de Hans Kelsen. No podemos percibir una sociedad ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, si no hay un ordenamiento jurídico que regule esa sociedad. Y eso existe desde su casa. así es. Si usted no tiene unas reglas de las conductas que allí deben coexistir dentro de su núcleo familiar, pues evidentemente no va a existir esa calidad de vida que usted pretende para usted y que de alguna otra manera debe estar en consenso con la de su esposo. Y los súbditos serían sus hijos, ¿no? Pero Claro. esos súbditos ahorita en la actualidad se dejan llevar Profesor, mucho por las redes sociales. una cosa Señor. que quería, sí, que quería comentarle, efectivamente, lo que sí veo yo y es una crítica general a todos los estudiosos, es que ellos toman una foto estática de estas diferentes teorías y no las ponen en la realidad, Sí. porque son teorías que tienen mucho mérito y que tienen efectivamente, pueden perfectamente irse adaptando. No hay que tomarlas porque fueron creadas básicamente en unos momentos históricos, como tú Ujú. mencionas, Muy pero bien. esa historia está moviendo. Es totalmente Entonces, distinta. Sí. sí, ahora, Kelsen sí es la estructura del edificio. Y después, bueno, viene el ropaje, que me parecía muy bien en lo de Heller, que yo lo desconocía ampliamente, lo reconozco, pero que me parece excelente, porque efectivamente entre ambos es lo que se quiere, Ujú. pero no es solamente lo que se quiere, sino después hay que, me puse a elucubrar y hasta revisé el libro azul de Chávez sobre el poder moral y la Ujú. necesidad de implementarlo. Eso no se ha hecho y hay que hacerlo Sí. necesariamente. Pero hay una voluntad individual para llegar a eso, para llegar a eso. Doctor, mire, nos Claro. queda un minuto. Quiero Ajá, dime. agradecerle su participación en la clase. Eh, Considero usted un estudioso. Ha sido grato para mí compartir esta clase con usted. Y bueno, no, para finalizar, desearle una feliz Navidad. Creo Bueno, que esta es la última contacto. clase de nosotros. Sí, Esta semana van a tener las notas y para usted y el compañero Cardoso, cuando nos vea el video, pues desearle una feliz Navidad, un lo próspero año mismo, nuevo, profesor. que cada idea que usted tenga, cada proyecto se consolide en el tiempo. Solamente usted tiene que tener la idea y el tiempo se Mira, encargará con su esfuerzo de consolidarlo. le comento con los segundos que nos quedan que estamos adelantando los temas sobre el desarrollo del suroriente del país, van bien encaminados,
Le he pero leído no me... su correo sobre eso y tengo un Sí, compromiso para eso.